Yo conozco a Mauricio cuando yo estaba de conductor de Sal y Pimienta en Univisión. Siento que yo llegué en una etapa de Univisión donde éramos dos bandos. Vamos a poner esto en contexto para que la gente que no es fanática de Univisión... Que viene el chisme, saque sus palomitas. No. Yo tenía instrucciones, claro. Yo tenía instrucciones como de, o sea, vamos a conquistar este canal. Entonces tú tienes que hacer esto. Hubo un día que en realidad fue cuando tú y yo tuvimos una pelea muy fuerte. Voy a aprovechar este momento para disculparme contigo. Yo dije, pero ¿qué hice, no? ¿Qué pasó acá? Pero para mí me estaban destruyendo mis sueños. Qué buena historia. Un capítulo muy oscuro. Entonces, en lugar de ayudarme y de que se hiciera todo esto, fue como callemos ahora todo el desastre. Y el que salió más perjudicado fue yo. No sonreía, tenía mucho miedo que se me notara lo gay. Porque asumo que te botaron de Univisión. ¿Sientes tú que te mató tu sueño llegar acá? Cara a Cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café del Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Bien dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Uno tiene que escoger siempre el amor. Si esa persona pudo, yo también puedo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Dios primero. Se puede gastar, pero se puede invertir. Hola amigos y bienvenidos a este nuevo Cara a Cara con Rodner, el podcast. Suscríbete al canal, ya somos más de 400,000 los que estamos suscritos en esta comunidad que tenemos un solo propósito, que es inspirarnos a luchar por nuestros sueños. Y por eso cada vez que yo traigo un invitado acá, lo traigo con el propósito de que el testimonio de la persona te inspire a que tú luches por tus sueños. Y el caso de hoy es un caso muy especial para mí porque fue una persona importante y esencial en una etapa de mi vida profesional. Él es un colega porque, bueno, aparte de actor, presentador, pero hoy por hoy creo yo que es lo más importante de todo, es, lo voy a decir, influencer. Porque él fue de los pioneros de los podcasts y de tener su propio canal de YouTube desde el inicio, yo diría desde hace casi una década, subiendo contenido, cuando todos los que estábamos en este medio queríamos seguir apegados a la televisión tradicional. Perdimos la oportunidad brillante de muchos años de no subirnos en ese tren y él lo ha hecho de una manera muy natural, orgánica, honesta y transparente, mostrándose a veces de las maneras más insospechadas y haciendo un podcast muy simpático con otro influencer que ha estado aquí en esta silla, que es Pollito Tropical. Quiero presentarles a mi querido colega Mauricio Mejía. Un gusto. No, qué bueno tenerte acá. Igualmente, un gusto de verdad. Y gracias a toda tu audiencia. Les mando un saludo. Yo soy fiel seguidor de tu podcast, entonces para mí es un placer y un orgullo estar aquí sentado junto a ti. No, pero yo me río muchísimo, Mauricio, viendo las ocurrencias tuyas con Pollito Tropical en tu podcast Stop, porque además ustedes hacen cosas que son muy, muy simpáticas y la manera en que entre ustedes se tratan y se llevan. Además es genial porque ustedes han abordado el tema de una conversación de amigos gays, pero de la manera más natural del mundo y cómo se tratan, yo me río muchísimo. Mira, yo quiero retomar algo que es verdad. Cuando empezaron las redes, yo estaba haciendo yo creo que mi segunda telenovela y estábamos grabando en Argentina cuando empezó el boom de Twitter, de Facebook. Uh-huh. Y yo me acuerdo que todos mis compañeros actores eran como se rehusaban a entrar a las redes. Si recordamos en aquella época era como que esta escuela de ser como inalcanzables, que nadie supiera dónde estás, con quién estás. Y yo siempre vi, no sé por qué, pero una manera como es mi manera de acercarme al público, sobre todo de una manera como más rápida, porque mis compañeros, yo era el más nuevo de aquella telenovela que yo hacía, era mi segunda, y entonces era como de todo el mundo tenía su club de fans, todo el mundo tal, y yo decía, ¿cómo yo logro que me conozcan un poco más rápido y tal? Y descubrí las redes y yo empecé a utilizarlas subiendo mi contenido. Era muy criticado por mis compañeros porque era como de Mauricio, ¿por qué pones tu nombre completo ahí? O sea, tienes que tener un como nickname para que no te encuentren. Y era como, al contrario, encuéntrenme. Claro. En fin, creo que tuve una visión como de eso, como de acercarme mucho más rápido al público, gracias también a
mi primer fan, que nunca la voy a olvidar. Ella ha sido una persona muy importante en mi vida, que se llama María Krug, una chava mexicoamericana que vive en Washington, D.C. todavía, que ella fue la que me creó mi página de Facebook. ¿En serio? Mi Twitter, mi Instagram. Y era la que me decía, ahora entró esta aplicación, entra acá. Al principio yo le decía como... Qué pereza. Dale tú, o sea, hace como si fuera yo. Y cuando yo me metí a ver, ella es chicana, o sea, habla como un español como agringado. Ajá. Entonces yo decía, no, yo no hablo así. Y fue cuando yo empecé a tomar mis redes. Las riendas de tus redes. Cuando dejo la televisión, ahí fue cuando entro de lleno a YouTube, porque un día yo estaba saliendo con un chavo que me dijo, Mau, yo hacía en vivos en Snapchat hace años y en Facebook. Entonces me dijo, ¿por qué no haces esto mismo, pero en YouTube? Como tal y tal, y me pasa como varios creadores de contenido de México, que era Pepe y Teo, Guavir, unos que son como del principio de los verdad. pioneros. Y dijo, ok, me encanta, pero ¿y cómo se edita esto? O sea, no tenía ni idea de edición. Entonces me dijo, métete a buscar un tutorial. Para mí YouTube era como, no sé, ver bromas y música, ¿no? Claro. Entonces cuando entro al mundo de YouTube, me acuerdo, una semana así de vamos a aprender a editar. Y ahí empecé. Y mi primer video era con una cámara, perdón, con un teléfono. Mi luz era una luz de una manicurista que yo se la robé. No, yo los he visto, eran bien low quality. Pero yo siento... Pero eran auténticos. Y como dice un amigo tuyo, no sé si es amigo tuyo, pero un güey, Lucho Borrego, Claro. un día que él me critica mucho y el otro día se lo dije en su cara. Pero un día me escribió y me dijo, Mauricio, en aquel entonces me dijo, como Mauricio, ¿no crees que estás demasiado fuerte en redes? Y yo, me dice, como que tú saliste del closet, pero como que azotaste la puerta. Entonces, la primera vez que me lo dijo fue como de, ¿y qué le importa, no? Pero después dije, ¿sabes qué? Es verdad. Cuando yo salí, fue como un poco de rebeldía, porque hablaba de temas muy fuertes, y sobre todo en ese momento de, ¿qué te gusta? ¿Cómo te gusta? Dime tu posición, hasta que empecé como a encontrar como mi lado y como dije, ok, ya no voy a decir tanto esto, voy a irme por acá y encontrar mi camino. Pero, retomando, creo que supe utilizar muy bien las redes para estar conectado con el público. Completamente. Además, yo les quiero recordar a ustedes, yo conozco a Mauricio cuando yo estaba de conductor de Sal y Pimienta en Univisión, y a Mauricio lo traen porque en ese momento era Verónica Bastos, Johnny Lozada y Roxana, ¿verdad? Si mal no me equivoco. Y entonces Johnny se tiene que ir a un proyecto de no sé dónde y te traen a ti a reemplazar a Johnny. Y trabajaste con nosotros en el programa por un tiempo. Que por cierto, yo creo que voy a aprovechar este momento para disculparme contigo. Y te lo digo de corazón. Porque la gente no lo sabe a lo mejor esto, pero yo la pasaba muy mal conduciendo Sal y Pimienta. Vivía tras bastidores cosas que me irritaban demasiado. Al aire cosas que me sacaban de quicio. Y quizás mi humor, una vez que nos íbamos a comerciales, no era el idóneo. Y lo quiero reconocer porque creo que es de humanos errar y creo que también es de sabios recapacitar. Y a lo mejor no fui el mejor compañero para ti. No sé, a lo mejor ese es mi... Eso es como yo me siento, porque no recuerdo de haber tenido contigo, y no es que haya sido simpático o antipático, pero no siento que fue un buen compañero contigo en Sal y Pimienta. Yo te voy a decir de mi lado qué pasó. Siento que yo llegué en una etapa de Univisión donde éramos dos bandos. Era el bando de ustedes, que eran los que estaban de años en Univisión, con el bando de los mexicanos, que nosotros llegamos con Alberto Ciurana. Yo llegando no sabía que existían estos bandos ni que había esta rivalidad, que no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Sí, yo creo que hubo como el grupo que veníamos de siempre con la nueva ola que llegaba y nos estaban uniendo, pero a lo mejor entiendo lo que tú dices, porque era como que habían caído como paracaidistas. Cuando había gente que, vamos a decir, entre comillas, ya tenía años trabajando en la empresa,
haciendo una trayectoria dentro de la empresa y de repente eran como oportunidades negadas para traer a gente de fuera. O así a lo mejor es la interpretación que tú me estás dando, o que yo la veo así. Supongo que de tu lado, o sea, del lado de los que estaban acá en Univision, siempre va a pasar eso cuando uno está como en una empresa y estás queriendo como, bueno, sigo yo, si alguien se va. Seguía, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el otro compañero que teníamos? Roger Borges. Roger, que claro. era el que seguía, y antes de Roger me metieron a mí, ¿no? Entonces, pero ahora de este lado, yo también tenía mucha presión por todo lo que nosotros teníamos que hacer. Yo estaba muy cercano a Alberto y de hecho, si tú te acuerdas, mucha gente pensaba que yo era la pareja de Alberto. Vamos a poner esto en contexto para que la gente que no es fanática de Agárrese Univision... que viene el chisme, saque sus palomitas. No, pero es que para que entiendan. Alberto Ciurana, que en paz descanse, era un ejecutivo que trabajó por muchísimos años en Televisa, México, y lo traen a Univision a ser el presidente de contenido de la cadena. Y como es normal y natural, él se trajo de México a personas que él consideraba que eran valiosas o de aporte valioso para la empresa. Y como jefe, al fin y al cabo, eran las decisiones que tomó. Y como en la televisión es así, fuera Alberto o fuera otro, iba a traer su gente. Iban a hacer los cambios que querían hacer. ¿Qué presión tenías tú del lado de Alberto en Univision, por ejemplo? Porque por lo menos nosotros, eso yo jamás lo supe. Era eso. ¿Con qué instrucciones venías? Bastantes instrucciones, ¿En claro, serio? claro. Nosotros yo tenía instrucciones, claro. Yo tenía instrucciones como de, o sea, vamos a conquistar este canal. Entonces tú tienes que hacer esto. Por ejemplo, yo no estaba supuesto a entrar a Sal y Pimienta. A mí me trajeron a hacer una telenovela. Telenovelas que aparte nunca salían al aire. Era una cosa rarísima. Pero bueno, nos pagaban súper bien. Vivíamos súper bien. Entonces era como de, bueno, gracias, ¿no? O sea, yo estoy aquí trabajando 6 meses y yo me regresaba a México. Y de pronto un día pasa lo que tú dices, que es ve a suplir a alguien a Sal y Pimienta. Me preguntan, ¿has hecho espectáculos algún día? Y yo fue como de, bueno, he estado invitado alguna vez en México en un programa. Siempre he tenido esa facilidad porque uno convive con todos los compañeros, entonces, ¿no? Y el día que voy, me hablan Alberto y me dice, Mauricio, ¿le gustaste el productor? Te vamos a poner varios días a ver qué pasa. Hasta que me quedé 6 meses estando con ustedes. Y había muchas instrucciones de dale por acá, taca, ta, ta. Entonces, hubo un día que en realidad fue cuando tú y yo tuvimos una pelea muy fuerte. No sé si tú la recuerdas. No, gracias a Dios, yo creo que soy feliz porque tengo una memoria muy mala. Pero cuéntamela, recuérdamela. Fue una pelea muy fuerte que ahora yo la entiendo y que pasó hace años. Primero, la verdad es que yo te admiraba muchísimo porque tú eras un tipo muy profesional. O sea, cuando trabajábamos, eras muy profesional. O sea, llegabas súper estructurado y nos estructurabas a todos. O sea, yo llegaba, por ejemplo, a la junta. Y era como, mira, vamos a decir esto, tal. Y me acuerdo, o sea, ya llegando al problema, que no sé. No, lo puedes contar. Aquí no, yo no tengo ningún problema. Era una nota de Mónica Spacer. Mónica Spears. Spears, perdón. Que ven, yo no sabía quién era, ¿no? Porque en México no llegaba, claro. ¿no? Entonces, bueno, Mónica Spears, para que ustedes entiendan, fue una Miss Venezuela que luego fue actriz de Telemundo y que luego falleció porque la mataron en un asalto en Venezuela. Y era una actriz que luego entendí que era una chava encantadora, ¿no? Que el público la adoraba, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo esto, me dicen en la junta como, Mauricio, tú vas a dar la nota. Fue como de, ok. Entonces me pongo a investigar un poco y yo te pregunto a ti como, Rodner, no tengo ni idea de quién es Mónica, o sea, tal. Y me dices, tranquilo, yo te ayudo al aire. Entonces yo, perfecto. Entonces, sí, efectivamente, entramos al aire, yo doy lo que yo sabía, y yo me apoyo mucho en ti, como de, no. Entonces tú empiezas como en realidad, prácticamente entraste súper bien al quite, pero el problema fue al final, que, te digo, cada quien va a tener sus versiones. Claro, no, y quiero recordarlo contigo. Y al final, cuando salimos del aire, tú dices, necesitamos hacer una junta urgente, una cosa así, no me acuerdo. Como no estoy de acuerdo que le den notas a gente que no se sabe la nota. Una cosa así que yo me quedé como, si yo te había confesado, así como, no tengo idea de qué, ¿por qué me dices esto delante de todos? Pero para llegar a ese punto y tratando ahora, después de muchos años, yo entiendo, y no sé si a lo mejor va a ser esto cierto, que a ti te trataban como de meter mucho a Mauricio.
no solamente a ti, sino todo el lado de, yo le llamo los dos bandos, al lado de Univisión. Era como, ¿y este güey qué hace aquí, güey? Porque a mí me querían tener en Sal y Pimienta, pero también en Despierta, pero también en El Gordo y la Flaca, pero también en no sé qué tanto. Que yo entiendo que a lo mejor yo decía, que les caía yo muy mal. Yo escuchaba que era como que, o sea, en los pasillos, la gente, toda la gente del equipo, me llamaban la primera dama de Univisión. Ay, no. Entonces yo sabía que yo caía muy mal, pero por algo que no era mi problema. Pero claro, también debo confesar que yo jamás le aclaraba a nadie que eso fuera mentira, porque yo tenía un privilegio increíble, porque a mí nadie me tocaba. Pero tú eras pareja de Alberto Ciurana. No, para nada. ¿Sabes que mucha ¿Y de gente...? dónde nació ese chisme entonces? Porque era yo muy cercano, pero Amigo. muy, muy cercano, amigo de Alberto. Y la gente pensaba eso, ¿no? Nos veían fuera del canal, nos veían o en un bote o comiendo o hasta viajando o no sé, por ejemplo, éramos muy cercanos, muy cercanos. De hecho, yo tuve un problema muy grave con él y a mí me dolió muchísimo, fue por eso, porque en realidad éramos tan cercanos que cuando hubo este problema... ¿Te puedo preguntar qué pasó? Claro, yo lo he dicho muchas veces. Una persona que entra a Univisión empezaron a decir ahora es el nuevo novio. Y a mí la verdad es que ni sabía, ni me importa, ni me consta que este chavito fuera la pareja de Alberto. Y un día me pusieron a hacer otra telenovela. Entonces hacía de lunes a viernes, de lunes a sábado la novela y los domingos Sal y Pimienta. Y en la misma novela estaba este chavo que estaba haciendo la novela y por las mañanas Despierta América. Ah, bueno, ya está. Entonces, un día de la nada, en la tarde, yo recibo una llamada muy fuerte de uno de los directivos del canal, pero, o sea, súper grosero, de ¿qué te pasa? ¿Cómo muerdes la mano? ¿Qué te da de comer? Yo dije, pero ¿qué hice? ¿No? ¿Qué pasó acá? Entonces me dice, bueno, ¿por qué andas diciendo? O sea, básicamente el problema es como, ¿por qué estás diciendo que Alberto es la pareja de este niño? Entonces fue como, uno, ni sé. ¿Le podemos poner nombre y apellidos? No tenemos por qué hacerlo. Preferiblemente no. O sea, el que sea fanático de Univision... No, y la gente ha sacado sus conclusiones. Pero yo prefiero no mencionarlo. Pero eso, ¿tú llegaste a comentar eso de verdad o no? Claro. No. ¿O llegaste a comentar? No, espera. Lo que pasa es que es muy grave este tema. Porque entonces a mí me lo dicen como mexicano. Entonces uno como mexicano, en el sentido de que en mi país te tienes que quedar callado porque eso no va a pasar nada. Yo digo, o sea, para ellos... El problema es que yo estaba sacando no sé, como a la luz que Alberto fuera gay y que el otro fuera el novio, pero para mí me estaban destruyendo mis sueños. Yo sí, mi sueño era la televisión. Yo sí crecí queriendo estar en la televisión, haciendo televisión. Mi sueño era la televisión. Y en el momento de la llamada era como, o sea, y algo que yo no podía defenderme era un monstruo. O sea, imagínate, ese monstruo contra mí era como, me jodí. Y entonces yo dije, a ver, está muy fácil. O sea, como que fue como, a ver, un momento, le dije a esta persona, o sea, al subdirector, ¿se decía? Subdirector de la cadena. Le dije, momento, o sea, vamos a hacer esto, está muy fácil. Si tienes a este chavo, a este niñito que está diciendo que yo dije, que se lo dije aparte a la directora de la novela, ojalá que estén entendiendo este enredo, júntanos en una mesa donde me diga este chavito delante de la directora de la novela, que aparte es una señora súper seria, y que me lo diga, o sea, que diga que yo le dije a ella que él anda con tal. Y nunca lo quisieron hacer, pero le llaman a la directora de la novela a hacerle el mismo problema que yo, y esta señora le dijo, un momentito, cuelga el teléfono, y ellos no sabían o no se acordaban que el esposo de esta señora es un abogado. Entonces la señora les llama y les dice, la siguiente llamada es con mi abogado, que es mi esposo. Y se arma el pelote más grande. Y ahora sí, no estás con un mexicano. O sea, te estás metiendo en un problema en Estados Unidos donde se te va a armar el pedo muy grande. Entonces, en lugar de ayudarme y de que se hiciera todo esto, fue como, callemos ahora todo el desastre. Y el que salió más perjudicado fui yo. Pero aquí hay una lección muy importante. Que cuando uno piensa que tienes un problema que te destruyó la vida, que es lo peor que te puede pasar, que los sueños se te acaban y que dices, ¿y para dónde me hago? Ahí en realidad es cuando el destino te dice, tranquilo, que te estoy quitando de algo y te voy a poner algo que en realidad viene para ti. Ay, qué bonito que digas eso porque
muchas veces la gente piensa que un problema de esa magnitud, porque asumo que te votaron de Univision, piensas que es el final del mundo y lo que uno a veces menos sospecha es que es el principio de un nuevo camino, mucho mejor, mucho más tranquilo, mucho más en paz, mucho más alegre del que uno atraviesa. Pero sí quería enfatizarte, porque yo en esa última etapa estaba muy, muy borde, como dicen. Yo no supe llevar bien esa última etapa mía haciendo Sal y Pimienta porque había mucho, ¿cómo explicar? Es algo mío, había mucho desencanto, ¿sabes? Y entonces como que puedo decir que no fue mi mejor yo. A lo mejor al aire sí lo era, pero como compañero de trabajo no. Me explico. Y por eso te quería pedir disculpas y quería hacerlo públicamente. Aceptadas. No, gracias. Bueno, moviéndonos en otro espacio. Pero déjame decirte, Sí. esa etapa fue muy exitosa de nosotros. No, fue la más exitosa. Entre la cadena era muy exitosa y la química que teníamos los 5, porque era Lourdes, Rodner, Verónica, Tania y yo. Ya. Y fue una química súper bonita que Sí. yo creo que el canal y la gente que nos veía lo agradecía. Y yo aprendí muchísimo de estar con ustedes porque ustedes eran los grandes del mundo del espectáculo. Así es que fue una etapa para mí súper bonita y muy Gracias. Te agradezco que me lo digas porque, ojo, yo sí disfruté del programa y disfruté de lo que hacíamos, disfruté de la entrega que le hacíamos al público. Pero tras bastidores se cosían cosas que a mí me mantenían muy, no sé, no. Simplemente es mi percepción a nivel humano. Pero luego yo vi de algo de ti muy valioso. Que tú aprendiste la peluquería. Y ahí conseguiste también a tu amor. ¿O fue al revés? ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana a una altura extraordinaria es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. ¿Cómo conseguiste tú eso? Bueno, es que vamos a poner las cosas en perspectiva porque nos estamos adelantando. Quiero saber dónde nace Mauricio Mejía, cómo fue tu infancia, cómo empieza tu amor al arte, cómo entras en el mundo de la actuación. Ok. Yo nací en un pueblito en México que se llama Ixtapan de la Sal. Un pueblito de 30,000 habitantes. Mentira. Que para mi país eso es una miniatura. Claro. Sí, ¿no? ¿En qué parte de México queda? Queda en el Estado de México. Ya. En el sur del Estado de México. Y bueno, yo con mi abuelita veía todas las telenovelas. O sea, le bailaba, le actuaba, le decía. Siempre quise ser actor, siempre quise ser esos que salían en la televisión. Pero un sueño muy lejano para un niño que está en un pueblo de 30,000 personas. Pero yo te voy a decir una cosa, que la mente es muy poderosa. Claro que Robert. sí. Y yo siempre, a través de mis redes, invito a la gente a soñar. Tengo una frase que es sueña bonito, se cumple. Porque para mí, yo lo viví, yo lo vivo. Yo me acuerdo mucho que a los 15 años, y me acuerdo perfecto porque estaba en esa cama de los 15 años, que yo decía, a los 18 años me voy del pueblo. No me importa cómo le haga, pero me voy del pueblo a seguir mis sueños y a los 18 años voy a entrar a Televisa. A los 17 y medio me salgo del pueblo y no entré a Televisa, pero me fui a TV Azteca. ¿Conocías a alguien en la Ciudad de México? Yo tuve mi primer novio. Entonces mi primer novio me dijo, chavito, vámonos a la Ciudad de México. Y yo le dije, papá, mamá, mis papás. Fue una época muy difícil en mi vida personal porque se separan mis papás y esa ruptura hace que no pongan tanta atención a nosotros, ¿no? Fue como de, me quiero ir, bueno, dale, vete. O sea, fue como de, no tuvieron tiempo, como sobre todo mi mamá, que yo era muy apegado a mi mamá, como para reaccionar y saber. Pero por eso yo te digo, las cosas de verdad pasan por algo. Me fui a la Ciudad de México, entro al CEFAC, que TV Azteca estaba organizando su escuela de actuación como Televisa. Y en el CEFAC, por ejemplo, yo fui compañero de Ninel Conde, de Maribel Vega, de Luis Ernesto Franco. Ojo, Ninel Conde, y eso lo he dicho en su cara. Ella no somos de la misma edad, es un poquito más grandecita. pero estábamos como en esa misma generación. Ajá. Y pasa algo en TV Azteca que yo digo, no quiero volver a saber de la televisión. Historia larga, corta, uno de los directivos, yo le gustaba y un día me invita a comer, o sea, el director de la escuela, fíjate, esto está
Esto es interesante porque TV Azteca crece con un eslogan que era canal con valor, una cosa así. Y que todo era como de vamos a ser totalmente diferentes a Televisa. Venía esta onda de Gloria Trevi, El Clan, nosotros acá somos puros, castos y con un valor de verdad. Y entonces cuando yo entro a la escuela, un día el director de la escuela me dice, Mauricio, hoy a mediodía tienes una comida con fulanito de tal, que por cierto también murió. Todos estos directivos. ¡Qué miedo, Mauricio! Entonces yo digo, bueno, ok, se supone que están formando algo. No, en realidad yo estaba muy chavito, no le di como tanta cabeza, me están ya mandando de la dirección, me voy a comer con ese señor, que por cierto ese señor teníamos cosas en común porque era de un pueblo cercano al mío, hablábamos como el mismo idioma, ¿no? Entonces en medio de la plática, de la nada, así directo, me dice, me gustas. Y yo lo primero que fue como de, tú a mí no. O sea, como de, entonces, ahora me hubiera dicho eso y creo que hubiera tratado como de ir como por un lado donde no se ofendiera y no... Y te cerró las puertas, me imagino. Y entonces al día siguiente me mandan a la dirección y me dicen, estás dado de baja. Pero yo no me quedé callado. Le dije, espérame. O sea, yo le dije, mira, Raúl Quintanilla, tú estás, o sea, ustedes que se dicen que son de valor, tú sabes por qué me están dando de baja. Entonces él me dice, mira, no podemos hablar de esto, vete un año a estudiar teatro y me mandan a una escuela y al siguiente año regresas. Intenté irme a la escuela esa de teatro y yo dije, ¿sabes qué? No quiero saber nada de actuación. Mi mamá tenía razón. Esta ciudad te va a comer, te va a hacer todo este mundo que las mamás te dicen. Dije, tenía razón. Y no quise saber nada de la televisión por 3 años. Y ahí es donde yo me pregunto, como de qué otra cosa me gusta hacer en la vida. ¿Y qué hiciste en esos 3 años? Yo tenía una fijación desde pequeño también con el cabello. Mi mamá, para colmo, tenía siempre el cabello corto. Pero las chavas que trabajaban en mi casa, ayudando a mi mamá, tenían siempre el cabello largo. Entonces, de pronto, esos eran los pleitos con mi mamá, porque me encontraban en el, no sé, en el cuarto de ellas peinándolas. Tenía una fijación enorme con el cabello. Claro. Por ejemplo, a mi hermana no le gustaban las Barbies, pero a la hora de la carta de Santa Claus nos cambiamos las cartas. Era como de, Mau, tú pídeme juegos de mesa y dime qué Barbie quieres. Entonces, Barbie patinadora, Barbie no sé qué tanto. Barbie. Y entonces yo jugaba con las Barbies, amaba, pero por el pelo. Tenía una fijación. Entonces, cuando yo digo, ¿qué otra cosa me gusta hacer? ¿Qué quiero hacer en la vida? Quiero ser estilista. Entonces mi mamá y mi papá, imagínate, si no quería tener un Enrique Félix, ahora el sinónimo de estilista sí, era... Lo más cliché del gremio. O sea, no es gay, es mariconzón, ¿no? Como, se me fue al extremo. Y entonces estudio, termino, y he tenido yo la dicha, la suerte, el ángel, llámale como tú quieras, de conectar súper rápido con la gente que tiene que ser. Y entonces un día yo estudiaba y me iba de asistente en las tardes a un salón que me encantaba, una cadena muy padre en México, para aprender en realidad mucho más rápido. Y un día yo estaba ya a punto de terminar la escuela y me dice una amiga, Mauricio, Silvia Galván, que acaba de morir, una estilista muy famosa en México, están queriendo abrir un área VIP, porque ella atendía prácticamente a todas las estrellas de México, Galilea, Belinda, todas. Quieren abrir un área VIP y yo creo que tú eres el perfecto para eso. Yo le dije, pero yo no tengo experiencia en esto. Me dijo, no te preocupes. Te ponemos a alguien al lado que tenga mucha experiencia y tú eres la cara. Tú eres la cara, claro. Brillante la idea. Bueno, y ahí empiezo en este mundo, pero estuve 3 años trabajando con ella y a los 3 años, un día sentado viendo la televisión, aparece otra vez el de Televisa, el anuncio de... el casting, el llamado. El llamado. Y yo dije... Y ya habían pasado 3 años, entonces ya en 3 años ya yo empecé a ver a todos los de Azteca que ya empezaban a hacer cosas, ¿no? En las novelas, en el teatro. Y decía, oye, es que si yo no me hubiera ido, o sea, yo ya estuviera ahí. Entonces llamo a mi mamá y le digo, mamá, necesito hacer una cosa. O sea, necesito que tú me digas que me puedes apoyar. ¿Qué vas a hacer? Voy a renunciar al trabajo y voy a estudiar actuación. Y me dijo, ok, pero ¿ya entraste? Y yo, no. Yo mi idea era como, no puedo tener nada hacia que me distraiga. Necesito enfocar mi energía a que voy a entrar. Me dijo, Mauricio, pero ve a hacer la audición. Si te quedas, renuncias. Yo, no. Bueno, historia larga, corta. Renuncio. Mi mamá me dice, ok. Y me voy a hacer la audición y te lo juro que, o sea, era... Un día alguien me preguntó, en las casas de todos los mexicanos, ¿hay una Virgen de Guadalupe? Y yo dije, como, es verdad, en todas las casas de los mexicanos hay una Virgen de Guadalupe. Somos muy fieles a la Virgen de Guadalupe. Del día que yo hice la audición, 15 días que pasa que te digan sí o no,
todos los días en la noche me iba en mi carro a esperarme enfrente de Televisa y decir, Virgencita, por favor, déjame alcanzar mis sueños. O sea, te pido que me entres, que yo hago todo, ¿no? ¿En serio? Cuando yo voy a la audición, la verdad es que, o sea, no sé, es que tú supongo que eres de la capital de Venezuela. Sí, de Caracas. Cuando uno es de un pueblo, en tu círculo, pues tú puedes ser el alto, el guapo, el todo, ¿no? Toda la vez. Y cuando tú te vas a algo más grande, ni Sí, eres el alto, no, te desaparece. ni eres el guapo, Claro. nada, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando yo llegué a la audición era unos tipos y unas mujeres hermosas y preciosas. Yo decía, yo soy un ranchero, no me van a querer aquí. Pero tenía muy fijo en la cabeza como de, yo quiero este sueño, o sea, yo tengo este sueño, así es que te daban 1 minuto para hacer tu audición, tengo 1 minuto para romperla. Entonces me acuerdo que entré y yo creo que ahí tiene que ver mucho como tus sueños es donde tú los proyectas, pero con todo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo entré, estaba lleno como de monitores, todos los productores de Televisa, que uno siempre los ve, o sea, mexicanos siempre sabes quién es Pedro Damián, quién es Carla Estrada, o sea, Claro. ¿no? Los pasillos de Televisa, todos esos sueños. Y dije, ni modo, tengo 1 minuto y ¡fum! O sea, fue como, sacas esa magia que tienes y, bueno, entré. Empecé los 3 años, pero durante esos 3 años, para yo ayudar a mi mamá a mantenerme, acuérdate que mis papás se habían separado, Ajá. yo les hacía el cabello a todas mis compañeras. O sea, les pintaba el pelo, les cortaba el pelo, hasta que al 2.º año me mandan llamar de la dirección el director y me dice, no puedes hacer esto. O sea, prohibido que la gente sepa que tú eres estilista. O sea, porque estilista es sinónimo de gay y aquí te estamos preparando para ser un galán de telenovelas. Entonces me dice, mira, o sea, tenemos proyectado para ti y me empieza a decir como esto y esto. Y yo como, ¡ah! O sea, era mi sueño. Entonces me dijo, te vamos a arreglar los dientes, te vamos a dar tal, te vamos a tal. Entonces necesitamos como que tal. Y yo, en ese momento, Rodner, apagué una parte de mí por el miedo de que supieran que yo era Mauricio. O sea, porque yo soy ¿no? Claro. Y si tú ves mis fotografías desde ese momento, cambié muchísimo. No sonreía, tenía mucho miedo que se me notara lo gay. Sufría en el sentido de en cualquier momento se va a caer mi sueño. Y entonces... Porque no eras tú. Porque no era yo. Estabas vendiendo una imagen que no eras tú. Que no era yo. Y a mí me duele mucho ver esas fotografías porque yo sé lo que se sufría adentro, lo que tú tratas de guardarte, que eres tú, ¿no? Entonces... Y que hasta la fecha hay muchos actores famosos que viven hasta la fecha. Bajo ese. Y no solamente actores, hay mucha gente en la calle, en la oficina, doctores que no pueden ser ellos mismos por una presión que existe todavía en nuestra sociedad de no saber quién eres. Tengo amigos o tengo conocidos que están casados y no es por engañar a una mujer, es porque no pueden ser ellos y porque la sociedad te orilla a irte por lo que la gente espera de ti, no por lo que tú quieres ser. ¿Y te tocó, Mauricio, en esa etapa tener pareja o esconderlo? ¿O ni siquiera te atrevías a tener pareja? Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. Pues ahí viene el por qué yo estoy aquí en Estados Unidos. Yo tenía un novio que éramos, o sea, yo nunca lo llevaba ni a grabaciones, ni con mis compañeros, ni nada. Y un día fue un cumpleaños y entonces yo estaba con mi mejor amigo, que hasta la fecha es mi mejor amigo. Entonces estábamos mi amigo, su novio, mi novio y yo en casa de mi amigo. Entonces yo no tomaba tanto, entonces era como de, pues vamos a emborracharnos porque es tu cumpleaños. Me emborracho y mi amigo, Mauricio, acaban de abrir un antro buenísimo gay aquí en México. Vamos. Y yo, no, ¿cómo se te ocurre? Yo estaba haciendo aparte una novela al aire donde yo estaba enamorado en la historia de la antagonista. Era un personaje muy importante. Yo dije, no, estás loco. Dale, y borracho, pues vamos. El problema no fue ir al antro, sino que yo iba con mi novio. Y entonces en la discoteca, un tipo se me estaba acercando. Y yo como para darle el lugar a mi novio, yo le digo a mi novio, como, vente para acá. Y entonces nos empezamos a besar en el antro y ya se me fueron las copas. Le bailaba, ta. Y un amigo estaba grabando todo eso. No. Un amigo. Un amigo. Lo que pasa es que yo no sabía que estaba grabando, ni yo me di cuenta. Y yo te voy a contar cómo descubrí que fue mi amigo. Ya. No mi mejor amigo, un amigo. Ya.
X pasó esa noche. 3 meses después, un día estando en mi casa, o sea, ubiquen esto hace 15 años atrás. Un día estando en mi casa, me llama una chava que hasta la fecha sigue en esa revista y me dice TV Notas, que es la revista, o era la revista más vendida de México en espectáculos. Y la más chismosa. Me dice, mira, mañana sale una nota tuya. Y dije, como, qué raro que nunca te dicen mañana sale una nota tuya. Y yo, ay, gracias, qué linda. No estás entendiendo. Mañana sale una nota tuya. Un perfil mío actoral. Y yo, ay, qué cool, güey. Y yo, ¿cómo está eso? Entonces, para que te imagines cuánto tiempo atrás me dijo, te voy a escanear la revista y te la mando. La portada. En ese es que me escanean la revista y que llega la revista, fueron 10 minutos, no sé, y yo dije, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Será que un novio, no? Porque aparte si fui bien, ¿no vieron? Claro. ¿Será que un novio Sí, sacó te unas echó pa'lante, fotos, claro. contó algo, ¿no? O sea, ¿qué habrá pasado? Pues yo dije, yo voy a decir, no sé si tú te acuerdas de que en aquella época era como, de, no soy yo, es mi hermano, o no soy yo. Te inventabas algo. Claro. Yo dije, cualquier cosa digo que no soy yo, güey. Claro, O sea, ¿no? Me la voy a claro. sacar con que no soy yo. Me mandan la portada de la revista, porque aparte era la portada. Y el título era Galán devora hombres. Y yo devorándome al... no besándolo. ¿Y cómo le dio tu amigo ese video a la revista? Entonces yo dije, ¿Cómo te ¿qué enteraste? voy a hacer? Era una nota muy fea. Muy fea en el sentido de que decía, por ejemplo, que yo utilizaba mi fama para ligarme chavitos. Ese no era un chavito, era de mi edad. Que él me había regalado un departamento. Mentira. Él tenía una inmobiliaria. Entonces decía que ojalá me hubiera regalado el departamento. O sea, decía unas cosas que era como que no nada que ver, güey. Entonces yo tenía contactos con la revista y yo le dije, por favor, si tú me investigas quién fue el que dio la nota, porque quiero saber. No voy a hacer nada, te prometo que no voy a hacer nada, pero quiero saber de dónde vino esto. Yo te doy lo que le pagaron a él. Y me dice el nombre. Y era un amigo que trabajaba en Televisa y en las noches manejaba ese bar. Y entonces no era una foto, era un video donde se veía Todo el todo el baile y tal. movimiento. Y entonces ahí es donde yo te digo, en ese momento también se me caen mis sueños de... Y yo le hablo a Alberto. Alberto me lo habían presentado unos años atrás. Ciurana. A Ciurana, Alberto Ciurana. Donde él trabajaba en Televisa, en México. Y entonces a la única persona que dije, ¿quién me puede aconsejar de qué hacer? Es Alberto, ¿no? Y cuando le hablo primero me regañó horrible, como de, ¿cómo se te ocurre besarte en un bar gay? O sea, ya ir, puedes ir, no importa, pero hacerlo. Entonces me dice, mira, a mí me van a mandar a Univisión. Entonces, una vez estando allá, te voy a traer para acá para que se calme esto y luego te regresas a México. Y así fue cuando yo llego a Estados Unidos. Qué buena historia. Pero el traerme para acá para mí era como lo peor, porque cuando uno está en Televisa, o al menos en ese momento, o para mí, Televisa era todo y lo único. No, claro. Bueno, es que Televisa es el Hollywood de la televisión de habla hispana en Latinoamérica. Y si vas a ser actor, tienes que estar en la fábrica de telenovelas que es Televisa. O sea, es como que lo más sensato. Y siendo mexicano más aún. Pero evidentemente era una tabla de salvación que te estaba ofreciendo Alberto. Pero llegar aquí donde hay muy poca producción, o mejor dicho, Univisión no hace novelas. En ese momento hacía novelas con Venevisión, que te repito, tenían un contrato ellos que era como de que tenían a fuerza que hacer, creo que 2 producciones al año, y salieran o no salieran, y nunca salían. Si tú recuerdas, creo que lo único que salió fue Gata Salvaje y no me acuerdo qué otra. Eva Luna. Eva Luna. Y lo demás no salía. Pero bueno, se producía, tú trabajabas y tal. Y cuando llegas acá, ¿sientes tú que te mató tu sueño llegar acá? ¿O Al principio yo pensé que era una salvación. Fue como de, uff, tenías amigos acá? no tenía nada. Yo los primeros 3 meses era como, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, yo llegaba de grabar, me iba a grabar al gimnasio, del gimnasio, o sea, era ta. O sea, no tenía amigos. Y ahí conocí a nuestros amigos en común, a Mitrano, a Sí, a Simón. Gianluca y Simón. Y entonces empezó como esta onda también de... Ahí fue cuando yo dije, también la libertad es súper rica. O sea, La libertad de ser tú mismo. de ser yo mismo. Y ahí vuelvo a salir yo. Y entonces todo empezó cuando vino todo este problema de Univisión.
estando un día con Gianluca, con unos amigos que tenemos en común. Doctor Simon Fit para los que son fanáticos de redes y Gianluca Mitrano, que son una pareja... Que Dr. Simon Fit, Ajá. yo lo creé. El personaje. ¿En serio? Ajá, yo te voy a contar de la historia. Un día ¿Y tú creaste Pollito Tropical? No. Y Nos tú va a hiciste matar. Instagram. No, un día, yo hacía mucho Snapchat y entonces un día, estando grabando con él, con Simón, yo digo así como de, ay, no seas pendeja, o sea, como en femenino. Ajá. Y yo como, no, espera, déjame volverlo a hacer porque te dije en mujer. Y me dijo, ¿y si lo subes? Y yo fue como, pues, vamos a ver qué pasa. Y lo dejé ir, así. Y entonces la respuesta fue inmediata de, uy, qué bien, me encanta que seas tú, me encanta, wow. Y yo dije, ok, ¿les gustó? Acá hay algo. ¿De verdad les gustó esto? A ver. Bueno, amigos, pues aquí estoy. Entonces ya empecé a soltar a mis amigos, como aquí estoy con mis amigos que le estamos pasando súper bien. Y ahorita nos vamos a ir a ver hombres, no sé, algo como ya como muy abierto. Y eso explotó. Porque yo creo que tú aprovechaste un momento en el que no había ese discurso en español de la gente atreviéndose a hablar las cosas tal y como son desde la comunidad y menos de una persona que era reconocida por los medios. Y ese es el atractivo, que es lo que yo veo que tú haces con Pollito. Lo que ustedes hacen en Stop es muy auténtico. Porque a lo mejor ustedes no lo conocen, a lo mejor no es el del interés de ustedes, pero muchas veces en la comunidad gay los hombres, a tono de broma, se hablan en términos femeninos, como bien lo estabas diciendo tú. Pero yo siento que tú abriste un espacio desde la autenticidad que, si me lo permites, un espacio tuyo donde te permitió a ti crear tu propia marca personal. Ser yo. Eso es valiosísimo. Y descubrí también, o sea, yo me había perdido en el personaje este que uno empieza a crear como de, quiero ser para la televisión, todo serio, todo formal y, o sea, yo me reía como, ¿sabes? No era, o sea, trataba de, y cuando sale el verdadero Mauricio fue como, hasta yo fue como de, qué rico. Claro. Y empecé como a soltarme y empecé a ser feliz. Miren qué lindo lo que estás diciendo. Empecé a ser feliz. Encontraste la felicidad más allá de ese sueño que a veces Es que lo que quiero que ustedes se lleven hoy es que el sueño de Mauricio era ser actor y ser famoso. Y él pensó que eso le iba a dar la felicidad. Y al contrario, ese sueño original que tú tenías, lo que te llevó fue por el camino de la infelicidad. Y luego cuando te encuentras a ti mismo y naces de un espacio desde la autenticidad, te encuentras en el motivo de tu propia felicidad. Pero tú empezaste a hacer cosas locas. Esa vez que te fuiste a Colombia y te operaste todo y te hiciste el trasplante de pelos, que la cara se te puso que parecías un monstruo. Yo decía, qué loco que se está mostrando así. Pero fíjate, eso es lo que a la gente le gusta. Yo descubrí que le gusta y yo también lo hago con el conocimiento de lo que va a pasar. Pero a mí me hubiera dado pena salir así. No. Antes de eso, te voy a contar rapidísimo un capítulo muy oscuro que fue la etapa de Chicago para mí. Cuando yo dejo la televisión o pasa todo esto en la televisión, yo me voy a Chicago porque yo tenía un amigo en Chicago que tenía un salón y dije, necesito regresar entonces a lo otro que yo conozco. Tenía 10 años de no tocar nada de cabello, me voy con mi amigo y pensando como, 3 meses y ya sé otra vez hacer todo. Y fue un golpe muy duro. Fue un golpe muy duro porque cuando uno hace televisión o en aquel momento que te da como un estatus y tú te creías que eras más que los demás o en un... No sé cómo explicarlo. Sí. Y no solamente que tú lo pienses, sino que también la gente te lo hacía pensar. ¡Pum! Caigo, o sea, pero de picada, me encuentro en Chicago, en una ciudad muy fría en todos los sentidos y sobre todo conmigo, o sea, encontrarme conmigo fue como de, ¿qué es esto? Fue un año muy difícil. Para mí, yo siempre digo que Chicago para mí fue mi etapa más oscura, pero una etapa donde tuve que vivirla para reencontrarme con Mauricio y decir quién soy. O sea, mentira que soy pero también sí, pero esto un poquito sí, mentira que estoy acá, y volverme a construir y saber. No fue nada fácil. Me regreso al año. Para mí yo iba a vivir allá, pero al año dije, no, esto no es mi ciudad. ¿De qué vivías?
estando de estilista, De estilista. pero Pero Rodner, sin clientas llegaste. pero aparte de ganar mucho dinero en la televisión, porque no sé, era esa época donde nosotros ganábamos mucho Sí, sí, sí. dinero, a ganar $400 a la quincena. ¡Wow! Que entonces tus números se van hacia abajo, tú te empiezas a comer, porque aparte tú tienes un estilo de vida, Claro. ¿no? Entonces te empiezas a comer. No, fue una etapa muy, muy difícil, muy de qué hice, o sea, de preguntarme mucho qué hice. ¿Llegaste a caer en números rojos? No llegué a caer en números rojos, pero más bien yo lo que llegué a hacer conmigo es como a dudar mucho de mí. Y mi aprendizaje de Chicago fue si tú dudas de ti, perdiste. Creo que la clave en la vida es no dudar de ti. Tú eres el único que te vas a apostar, tú eres el único que vas a creer en ti, porque tú eres esto. Si tú no crees en ti, te jodiste. Si tú dudas de ti. Entonces, cuando agarré esto de, verga, o sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy dudando de mí, me estoy perdido, dije, no, hombre, o sea, tú eres Mauricio Mejía en el sentido de persona. Me regreso a Miami y en mi vida, supongo que la vida de todos, pero voy a hablar de mi vida, he tenido unos angelotes que es como de, regreso a Miami y otra vez fue como de bienvenido. Y se empieza a abrir todo. Ahí aparece una de mis etapas más bonitas, que es cuando yo conozco el amor. Cuando yo conozco a Enrique, que fue por estos amigos, Gianluca y Mitrano. A quien le mandamos un abrazo. Perdón, Enrique Gianluca y Guzmán. Simón. Enrique Guzmán es un peluquero que además ha colaborado mucho con nuestra fundación de We Love Foundation, a quien le mandamos un abrazo. Y tú conoces a Enrique. Claro. Enrique Un es una tipazo. excelente persona. Enrique es una persona fuera de serie. Y Dios me lo regaló. O sea, ¿Cómo se conocieron? ¿Por Gianluca y Simón? nos conocimos en un paribus, en un cumpleaños de uno de ellos. Yo lo vi y yo cuando vi este morenazo, me encanta. Este morenazo, y dije, ¿quién es él, no? Entonces iba con otro amigo y yo le pregunté a Gianluca, mira, ellos son novios. No. Entonces de pronto se acaba el alcohol en la fiesta y Enrique, que es todo un caballero, así como, no, tranquilos, yo voy por más. Y yo dije, yo voy con él. Entonces en los refrigeradores estos de sacando cervezas y tal, agarré y le di un beso, pero le di un beso y me fui. Y fue cuando yo me fui a Chicago y hasta que regresé nos volvimos a reencontrar. ¡Wow! Y empezamos a trabajar juntos. Yo le llamo, cuando regreso a Miami, le llamo a Simón y a Gianluca. Que si están en Miami, tienen que ir a su salón Armandeus, que está en Brickell y es maravilloso, que ahí atienden a mi amiga Santi. Por eso le mandamos a Enrique un A Gaby abrazo. Espino, a Catherine Siachoque, a Shannon de Lima. Bueno, Ninel Conde también está en el Ninel salón. Conde. Osmel va al salón. Todos. Yo he ido al salón también. Entonces, yo le digo, mira, ¿tú te acuerdas que me habías presentado a este chavo que es estilista? Mira, conéctame con él porque quiero trabajar con él. Y empezamos en realidad trabajando juntos. Pero yo sabía que a mí me gustaba, pero dije, no la quiero regar. Entonces, nuestra relación era como muy formal, pero a la vez era como, yo me enamoré de Enrique viendo quién era Enrique. Cuando yo llego a ese salón, para mí es de mis capítulos hasta el momento más bonitos de mi vida. Porque yo llego a ese salón y veo a este tipo que era como, wow. O sea, no solamente lo que hace, que es un arte, sino la calidad de persona. Y su alegría. Yo me acuerdo mucho cuando yo entré a ese salón que la manicurista del lugar se dio cuenta de la química que había y me dijo, ¿sabes qué? Dios te bendijo, ¿no? Y le digo, ¿por qué? Y me dijo, porque todo lo que toca Enrique lo convierte en oro. Y en el momento dice como, y es verdad. Convirtió, porque hasta la fecha no somos ya pareja, pero somos un muy buen equipo. Yo empecé a ver... ¿Cuántos años estuvieron juntos? Casi 8 años. ¿Y por qué se divorciaron? Creo que la relación se desgastó. Tú que tienes una relación, y ustedes supongo también, cuando los que nos están viendo que tienen una relación estable y duradera, yo creo que lo más difícil es todos los días mantenerla. Es una plantita literal. Claro, no, y ustedes trabajan juntos. Nosotros nos despertábamos, nos íbamos al gimnasio juntos, trabajábamos juntos y en la noche igual, ¿no? Regresábamos a casa. Para mí, si tú me lo preguntas de mi lado, yo lo disfruté muchísimo. Yo dejo mis redes, esa parte de mí, la dejo a un lado y me dedico a crear la marca de Enrique. Pero
Nunca como en una cosa de te dejaste o te hizo que te dejaran. No. La verdad es que yo lo vi también de una manera muy visionaria. Sí, como equipo. De pronto yo dije como, Enrique, si el Enrique del mundo conociera su arte, creo que esto sería un negocio mucho más grande. Entonces un día le digo, mira, déjame hacer las redes yo, retomar las redes yo de las tuyas primero, porque la gente tiene que ver cómo trabajas y tiene que ver lo que logras. Y él no le gustaban las redes. De hecho, la gente pensaba que él era entrenador físico porque él subía puras cosas de gimnasio. Claro, típico. Tenía una tienda de ropa, o sea, todo menos lo que en realidad era su arte, ¿no? Historia muy corta, que en realidad es muy larga. Empiezo yo con y al año, bueno, y él me preguntó como pero monetariamente, porque él siempre te habla como monetariamente, ¿qué voy a ganar? Y yo, bueno, yo le empecé a hacer números, pero números que yo me había inventado como de, vamos a crecer de aquí a un año 3 veces lo que se factura en ese momento. Me dijo, ¿seguro? Claro. Rodner, no me digas cómo. Bueno, no, yo creo que sí. Con todo el amor y con la unión. Y constancia y disciplina. Hicimos que ese negocio, ¡fum!, explotara. Y entonces hicimos un equipo espectacular en cuestión de trabajo. Increíble. Y si tú me preguntas, ¿qué pasó? ¿Por qué se separaron? Creo que descuidamos mucho la parte de pareja. Ya. Y algo muy importante. Para él, que esta parte, si tú me preguntas, yo no la entiendo. Y señora, usted aquí me va a entender porque los esposos, uno no los entiende. Quieren que los apoyes, pero entonces cuando los apoyas y te enfocas completamente en ellos, después, ay, no, ya, tú te dejaste. Ya no te admiro porque no sé tú quién eres, no sé, tú no haces nada de tu parte. Y fue como de, ¿perdón? A mí me dolió mucho que un día llegara Enrique y me dijera como, mira, tú ya no haces nada de lo tuyo. No sé, como que no te admiro. Y yo le dije, o sea, eso está muy fuerte porque si yo no te admirara, yo no estaría contigo. Claro. Y ahora te voy a decir una cosa, yo me admiro muchísimo. Y para mí yo sé perfectamente cuál es mi valor. Pero ese es como si tú no estás pensando que lo que estás recibiendo es lo que tú estás queriendo, pues ese es tu problema, chato. Y entonces ahí sí viene un problema porque ¿qué hago yo? Sí, es complicado. Pero también en el fondo, dentro de todas las desgracias hay una gracia. Retomaste tú las riendas de tus redes, porque lo tuyo con Pollito, el stop ese es un hit. O sea, pero eso te impulsó a que tuvieras que replantearte eso. Pero yo lo creé. Yo creé Stop Podcast no para mí. Yo creé Stop Podcast para Enrique, para decirle, mira quién soy. Y eso es mucho más difícil, Rodner, porque yo decía, los primeros 3 meses yo estaba cagado, porque no me importa si yo, Mauricio, fracaso y no gusta este programa, no me importa. Pero si esto que estoy haciendo fracasa, si ya me dijo que no me admira, no me va a admirar menos. Y entonces ahí se va a caer peor pues lo que soy yo. Entonces era unos nervios de, por favor, que esto funcione, que esto tal. Y era como, entonces esos primeros 3 meses era una angustia hasta que dije, ya, brother, o sea, hazlo y disfrútalo. Disfrútalo y es para ti, no para él. Y aparte, cuando tú volteas y él ni siquiera sabe lo que tú estás pensando porque todo está en tu cabeza. Sí, es así. Todo está en tu cabeza. Cuando yo me di cuenta como de ni enterado, al contrario, cuando yo volteo y él era el que más era como, bien, vas bien, qué cool, qué tal. Y dije, me estoy haciendo una historia que no existe. Es que yo quiero que ustedes entiendan que el canal de Mauricio tiene más de 450,000 suscriptores. Semanalmente sales con Pollito. ¿Por qué Pollito Tropical? ¿Cómo son amigos ustedes? Eso sí me da mucha curiosidad. ¿Y cómo Pollito entra en el podcast? Ok. Para empezar, sí, nuestro podcast la verdad es que ha sido súper exitoso. Por lo menos en redes, los números son una locura. O sea, todos, por lo menos una vez a la semana tenemos un reel viral. La semana pasada tuvimos un reel que lleva 22 millones de vistas. Es una locura. Pollito llega a mi vida cuando yo llego a Miami, cuando yo regreso a Miami antes de encontrarme con Enrique. Pollito Tropical estuvo en este podcast, pueden buscar el episodio para que lo vean, por cierto. Es un cubano muy divertido. Un día me habla un amigo que seguía a Pollito. Yo no tenía idea de quién era Pollito. Un día me habla un amigo y me dice, Mauricio, tú que estás en Miami, haz colaboración con Pollito Tropical. Y yo, bueno, pues que me llame. ¿Cómo que te llame? Sí, o sea, llámalo tú. Y yo, no, que me llamen ellos. ¿Qué ellos? Yo pensaba que era Pollo Tropical. La cadena de pollos que hay aquí en Miami. Pues yo no tenía idea que era un personaje, Pollito Tropical. Y era como, pues que me llamen ellos, ¿no? Claro. Total, cuando lo veo digo, wow, esto está muy divertido. Sí. Creo que podemos hacer cosas juntos. Y entonces vamos a la primera.
Y desde la primera vez hicimos muy buena química. Sí. Y de ahí nos agarramos a hacer por lo menos un video al mes. En aquel momento eran muchas colaboraciones que eran puras bromas y empezamos a jugar. Creo que los dos, creo que él me da mucho a mí y yo creo Es mutuo. que él recibe también de mi Es parte. mutuo, es mutuo. Y es aprendemos mutuo. uno con el otro. Claro, es mutuo. Es como de esas parejas del gordo y la flaca, Lauren y Hardy. O sea, es química. Y entonces el podcast en realidad, antes de que él tuviera el suyo, la idea había nacido de hacer un podcast juntos. Pero yo estaba muy metido en la peluquería y ya que habíamos comprado todo, que estaba armado todo, yo le dije, ¿sabes qué? Te va a quedar muy mal. Porque cuando tú puedes, yo no puedo. Cuando yo puedo, tú no puedes. Y yo la verdad es que mi trabajo es la peluquería. Entonces, no. Y es cuando él decide hacer su podcast solo. Pero luego cuando vienen esos problemas maritales, yo dije, mira, ¿sabes qué? Aquí te dejo tu changarrito. Ahora yo me voy a dedicar a esto. Le hablo a Pollito, Pollito. De que sí, por Recógeme. favor. Y Pollito es un gran amigo mío. O sea, sabe perfectamente mis etapas, ¿no? Y me dijo, dale, vamos a hacerlo. Pero entre vamos a hacerlo, él también fue mucho como de, o sea, te voy a decir una cosa, o sea, Pollito sí se dedica a las redes, o sea, su vida son las redes. Es decir, todos los días él tiene un calendario donde sale a hacer sus marcas, tal. Entonces me dijo, lo que sí es que tú te vas a tener que aventar la responsabilidad de traer invitados, hacer el contenido, editarlo, lo que tú quieras. Y yo, o sea, yo me siento contigo. Entonces así fue como empezamos el podcast y yo empecé a enamorar también a Pollito porque Pollito también al principio decía como esto seguro que va. El primer episodio yo lo quería llevar a una cosa mucho más seria. Y entonces Con Pollito terminamos de lo grabar. dudó. Pero espérame, terminamos de grabar. Toda la grabación, aparte él me volteaba a ver con una cara de como, ¿qué estamos haciendo? Bro? ¿Qué te pasa? Cortamos, allá, gracias, se va la invitada, la primera invitada, y me dice, Mauricio, ¿y tú qué te crees? ¿Cristina Saralegui? Y yo me ofendí muchísimo, porque era como de, ¿por qué? Mauricio, tú no eres Cristina Saralegui, ¿qué haces, loca? No sé qué tanto. Yo como de, pero yo quiero ser casi Cristina Saralegui. Y él me dijo, no, hagámoslo con lo que somos tú y yo. Entonces fue como... Volvemos a la autenticidad. Señores, tienen que ser auténticos. Para que la vida funcione, el negocio que usted quiera, a lo que usted se quiera dedicar, la clave es ser tú, ser auténtico. Porque además, yo lo que quiero que ustedes entiendan es que hoy por hoy en YouTube, tú puedes vivir de YouTube. Solamente de YouTube puedes vivir tranquilamente bien. Y eso es lo que a veces la gente no entiende, que cuando piensan que no estamos más en la televisión, como que se nos acabó la vida. Y no es así. Hay miles de opciones. Y lo que estoy viendo en tu historia repetidamente, Mauricio, es que la vida te está llevando una y otra vez a que seas tú mismo. Que es un poco lo que me ha pasado a mí. Yo en este podcast soy yo mismo. Y es la oportunidad que me he brindado de poder presentarle a la gente que nos ve las entrevistas tal y como yo soy, la persona que yo soy. Y es lo mismo que te ha pasado a ti. Pero creo que tú y yo hemos sido muy afortunados de que la vida nos forzó a comenzar en este camino cuando no veníamos de él, porque tú y yo no somos nativos de las redes. Y hemos aprovechado este momento para tener ahorita una comunidad que nos ve y nos sigue porque están interesados en ti, en lo que tú haces y lo que tú haces con Pollito. Yo los veo y me divierto muchísimo. Creo que en la vida tienes que ser flexible y entender para dónde va la vida. Hay una frase que es, las ramas rígidas se rompen y las flexibles sobreviven. Y así es la vida. Si tú te pones en, no, por acá, ¡bah! Sí, No, dale, por acá a lo mejor tú tienes una idea. Bueno, dale por ahí, pero entonces... era esto, ¿no? O sea, ¿no? Y creo que así pasó con el podcast. Fue como de, yo empecé siendo Cristina Saralegui y después fue como, soy Mauricio, o sea, claro, hagamos lo que sabemos hacer y quién eres tú. Y creo que esa combinación es muy rica. O sea, yo se lo decía a Pollito, porque un día Pollito me dijo, pero ¿por qué quieres que se llame Stop? Ajá, ¿por qué le pusiste stop? Eso sí yo no lo entiendo. Porque para mí era mi momento de ser yo. De parar. De parar y de ser yo. O sea, este es mi momento, lo voy a disfrutar. Y no sabes cómo lo disfruto. O sea, el ir hasta casa de Pollito, que Pollito vive lejísimos. ¿Se graban de Pollito? Sí, tiene un estudio increíble, impresionante, pero es un viaje. Cada vez que llevamos unos invitados, yo... qué bueno, siempre como le dice, él me dice, te voy a invitar a mi podcast. Pero yo paso por ti. Yo siempre les digo, yo siempre les digo, cuando llevamos invitados, tranquilos, yo paso por ustedes porque es muy lejos, o sea, en Homestead.
Oh, wow. Yo le digo Pollilandia. Como Cala, Ismael Cala, que estuvo en su podcast, que muy gentilmente me invitó. Vive lejísimo, pero fui hasta ahí. Pero no, bueno, no. Queda ya prometido que voy a ir a donde el podcast. Mira, te quiero dar las gracias por estar acá, porque creo que de qué es lo que se trata este podcast. De que al fin y al cabo el ego te limita en tantas cosas. Y cuando tú finalmente aceptas lo que tu espíritu es y lo que Dios tiene para ti, sin cuestionarlo, pasan cosas maravillosas. Tú eres una historia de éxito. Tus redes son una historia de éxito. Y de eso se trata esto. Siempre termino el podcast, Mauricio, preguntándole a mis invitados cuáles son los consejos para superar los obstáculos que la vida nos presenta para alcanzar el éxito. ¿Cuáles son los tuyos, Mauricio? Mi consejo es, yo se los dije hace rato, no dudar. No dudes de ti. Eso es una clave importantísima en la vida. No puedes dudar de ti. Decían que Silvia Pinal se producía, se actuaba y se aplaudía. En tu vida, para mí mi vida es una película y yo la veo así. Yo soy el protagonista de mi película, yo me produzco mi película, la actúo y me aplaudo mi película. Y en la vida usted tiene que ser eso, aplaudirse su película, ser el protagonista de su película. Y la clave es eso, no dudes de ti, no dudes de ti. O sea, aunque tú creas que la cagaste, no importa. Es algo que tú vas a aprender y que lo que sigue te va a servir, ¿no? En la vida, como ustedes vieron en mi historia, hubo momentos donde de verdad yo dije, se acabó. Y ese se acabó, ¡fum!, te lleva a lo que sigue. Entonces, sueña bonito. Se cumple. Sueña bonito. Y con eso los dejamos. Sueñen bonito. Pero antes de soñar bonito, suscríbanse, denle like, compártanlo. Porque siempre les digo, nunca sabes cuándo un consejo de mi invitado le llega a alguien de tu entorno y va a cambiar la trayectoria de su vida para bien y para siempre. Gracias, Mauricio. Y si me permites, sí, claro, me encantaría que escribieran aquí en los comentarios los sueños que tienen y los que han alcanzado y los que les gustaría alcanzar, que me encantaría compartirlos porque hay gente que, bueno, más bien todos podemos inspirar a todos, así es que agárrense y escribir todos sus sueños. Dejen los comentarios ahí y pendientes porque pronto me toca ir a Stop el podcast porque una vez que ya los dos han estado aquí, tanto Pollito como Mauricio, la cortesía más que tengo que tener con ellos es ir yo a devolverles la visita. Y te voy a dejar antes de que nos vayamos para que... Pero me da miedo tu podcast. El problema es que tú criticaste a los... bueno. a los influencers y te vas a meter con un influencer. Pero déjame decirte algo. Qué bueno que tocas ese tema. A mí me hicieron una pregunta en el podcast de A mí me parece de que qué consideraba yo de que los productores estaban trayendo a talentos a ser presentadores de televisión, a los influencers a ser presentadores de televisión. Y yo di una respuesta absolutamente genérica de que yo pienso que no están capacitados para ser comunicadores sociales porque sus redes naturales es la comunicación de hablar aquí tal y como son. Y eso se volvió viral, lo vio más de 1 millón de personas, se volvió una controversia enorme. Y yo ajeno a eso, yo estaba con un problema de mi perro, que lo operaron, que gracias a Dios ya está bien. Yo dije algo muy importante ahí, que creo que se perdió en el contexto, que yo admiro y respeto el trabajo de los influencers. Porque no es lo mismo que tú seas Ronner Figueroa, que trabajaste 30 años en la televisión, que la gente te conoce y te sigue porque eres famoso, a ser perico de los palotes y empezar a trabajar una red desde cero y construir una comunidad de millones de personas con un trabajo que requiere constancia, disciplina, esfuerzo, sacrificio y talento. Pero de ahí a presentar televisión son dos cosas completamente distintas. Entonces yo no siento que lo que dije estuviera fuera de contexto. Creo que se lo tomaron muy mal y que los mismos usuarios empezaron a etiquetar a personas que trabajan en televisión y el que se puso el sombrero, yo no puse ni nombre ni apellido. Allá usted, si usted se lo quiso tomar para usted. Mira, pasaron 3 cosas. Uno, tú dijiste lo que piensas, que no está mal. No. O sea, tú dijiste lo que piensas. Y lo sostengo. 2, cada quien se puso el saco y ese fue el problema de cada quien que se lo puso. Correcto. Porque, ojo, podremos engañar a la gente, pero no te puedes engañar a ti mismo. Correcto. Entonces, si tú crees que es para ti, pues bueno, chato, ponte a estudiar, ponte a echarle ganas y tal. Y lo otro es que también la gente le encanta el desastre. Claro. Como dicen, le encanta la bulla. Entonces, Claro. dijeron, pues creo que te hablan a ti, creo que te hablan a ti, creo que te hablan a ti. Pero eso estuvo increíble, porque las redes es eso, Claro. es compartir lo que tú piensas y hacerlo, envolverlo, editarlo y explotarlo. Y tú dijiste algo brillante que lo quiero enfatizar hoy aquí.
Fíjate qué curioso. Tú dijiste, me llamaron a decirme que Pollito Tropical y yo no sabía quién era Pollito Tropical. ¿Qué pasa hoy por hoy? Hoy por hoy en el mundo de las redes sociales hay mucha gente que es hiper famosa en las redes sociales, pero que necesariamente no todo el mundo tiene por qué conocerte si tú eres famoso en las redes sociales. Uno esto de los influencers, porque así como están ellos, detrás de ellos vienen 100 más, que vamos a tener que aprender quiénes son ellos, porque esa es la nueva cultura de este aparatico y de estas redes. Entonces, los influencers tampoco se pueden poner bravos si de repente uno o no saben quiénes son, o de repente son muy buenos para una cosa, pero no necesariamente tienen que ser buenos para otra. Y mira, yo creo que ellos nos inspiran. Claro. ¿No? Por ejemplo, yo amo, Enrique de pronto me decía, ¿por qué ves, no sé, a las perdidas? O sea, ¿qué te da eso estar viendo a las perdidas? ¿Qué tal? Y yo le dije, para mí es una clase de redes sociales. Ya. ¿Cómo que una clase de redes sociales? Claro. Ya. Para mí verlas es ver cómo conectan tan natural con el público. Seguramente tú te ven para inspirarte y para saber cómo conectar con una audiencia. Es la misma. Ahora, hay que preocuparnos, señora, si usted no conoce a los influencers de moda, porque somos otra generación y dices, no me quiero quedar atrás, vamos a ver quién es este, ¿no? Completamente. Completamente. Y todos los días aparece uno nuevo. Ahorita hay uno que es maravilloso, que pinta a los artistas famosos mientras está pintándolos en vivo y es latino. Y estoy loco por buscar lo que está en Nueva York. No lo voy a decir más porque entonces viene y me roban la idea y sale en otro programa de televisión que es maravilloso. Un beso, nos vemos y hasta la próxima. Chao, chao. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Bien dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Uno tiene que escoger siempre el amor. Si esa persona pudo, yo también puedo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Dios primero. Se puede gastar, pero se puede invertir.